Ahora sí vamos a poder dar inicio para poder cumplir también un poco con el timing previsto en esta mañana, también en honor al tiempo de ustedes. En nombre de SPA, de la Escuela de Negocios del SPOL, les damos la más cordial bienvenida a este encuentro donde hablaremos acerca de transformación de las organizaciones a través de la gestión de proyectos. Damos la bienvenida a este evento a María del Carmen Almeida, decana subrogante de SPAE, a nuestros speakers invitados en la mañana de hoy, Ana Victoria Andramuño, Project Manager en Globant y Royal Caribbean Group, Pablo Aguilera, facilitador Agile en Banco Guayaquil, y Gregorio Zambrano, gerente de proyectos y consultor independiente. También saludamos a nuestro moderador, Fabián Espinosa, y sobre todo ustedes que nos han acompañado esta mañana con el interés que tienen acerca de la gestión de proyectos. También un saludo a quienes nos acompañan a través de nuestra transmisión en vivo, a través de la cuenta del canal de YouTube de SPAE. Hoy las organizaciones viven procesos de cambio constantes, enmarcados en la transformación digital, nuevos modelos de negocio, innovación acelerada y mercados cada vez más competitivos. En este contexto, la gestión de proyectos se ha convertido en una de las capacidades más estratégicas dentro de las empresas porque es a través de los proyectos bien diseñados, bien liderados, que las ideas se convierten en resultados. Este evento forma parte de las iniciativas académicas de la Maestría en Gestión de Proyectos de SPAE, un programa que ya tiene más de 20 años aquí, preparando profesionales capaces de liderar proyectos complejos, gestionar portafolios estratégicos y generar impacto real en las organizaciones. Agradecemos nuevamente a todos por acompañarnos esta mañana y para iniciar esta conversación, es importante recordar el papel que tiene la gestión de proyectos en el desarrollo de empresas más innovadoras, resilientes y competitivas. Por ello, invitamos a dirigirnos unas palabras a nuestra decana subrogante, María del Carmen Almeida. Bienvenida. Gracias, Tania. Buenos días. Buenos días con todos. Para mí es un gusto darles la más cordial bienvenida a este espacio organizado por SPAE, que es la Escuela de Negocios de la SPOL. Agradecemos la presencia de panelistas, y profesionales que nos acompañan y en general futuros líderes que hoy están con un interés común en seguir creciendo, seguir aprendiendo y transformando organizaciones a través de la gestión estratégica de los negocios. Como decía Tania, vivimos en una era marcada por la transformación digital, la innovación acelerada y entornos cada vez más dinámicos e inciertos. En este contexto, las organizaciones necesitan mucho más que buenas ideas o estrategias bien formuladas. Necesitan capacidad, competencia, habilidades desarrolladas en su personal. Y todo eso se materializa en gran medida a través de una adecuada formación y una adecuada preparación profesional. En SPAE hemos asumido este desafío y este compromiso permanente con la excelencia académica. Nuestra escuela actualmente posee la prestigiosa acreditación internacional de Association of Advanced Collegiate Schools of Business, AACSB, y un reconocimiento que distingue a menos del 6% de las escuelas de negocios y que garantiza sin duda alguna los más altos estándares de calidad. Dentro de este ecosistema académico de excelencia se encuentra también nuestra maestría en gestión de proyectos, un programa que ha sido pionero, referente en Ecuador. Fuimos la primera maestría en gestión de proyectos del país y la primera también en obtener la acreditación del JC, del Project Management Institute, un sello de calidad internacional que certifica que nuestro programa cumple con rigurosos estándares de calidad. Adicionalmente, somos partes de LATP Partner del Project Management Institute, lo que fortalece nuestra conexión directa con las mejores prácticas, estándares y tendencias globales en la disciplina de la gestión de proyectos. Pero más allá de todas estas acreditaciones, que sin duda son un orgullo para nuestra institución, lo que realmente distingue a nuestra maestría es su capacidad de evolución. A lo largo del programa, de los años, el programa ha sido reformulado en varias ocasiones y actualizado de forma continua, incorporando enfoques contemporáneos con la gestión ágil, la innovación, la transformación digital y la toma de decisiones en entornos de incertidumbre.
Todo ello con el objetivo de formar profesionales que sean capaces no solo de gestionar proyectos, sino de liderar esa transformación que las organizaciones necesitan. Además, hemos innovado en nuestra oferta académica incorporando micromasters especializados, como el micromaster en gestión de programas y portafolios, que permite a nuestros estudiantes desarrollar competencias estratégicas para gestionar múltiples iniciativas alineadas con los objetivos organizacionales. Hoy nos llena de orgullo decir que estamos próximos a abrir nuestra corte número 25. Un hito que refleja trayectoria, madurez académica y reconocimiento internacional. A lo largo de los años, varios profesionales han pasado por nuestras aulas y hoy forman parte de una sólida red de alumni que ocupan posiciones de liderazgo en empresas y organismos nacionales e internacionales. Nuestros graduados no solo obtienen un título de maestría, adquieren capacidades que transforman sus carreras profesionales. La evidencia es clara. Nuestros alumnos presentan altas tasas de desarrollo profesional, crecimiento en posiciones de liderazgo dentro de las organizaciones y un merecido reconocimiento. Esta mañana hemos preparado para ustedes un espacio muy especial para, junto con nuestros panelistas, reflexionar sobre cómo la gestión de proyectos se ha convertido en un motor fundamental para la transformación organizacional. Escucharemos perspectivas valiosas de expertos que compartirán experiencias, aprendizajes y visiones sobre el futuro de esta disciplina. Esperamos que este encuentro sea una oportunidad para que todos podamos aprender y dialogar, pero también los invito a imaginar cómo cada uno de ustedes puede convertirse un agente de cambio dentro de sus organizaciones. Les agradecemos nuevamente por su puntualidad y por acompañarnos pese a la lluvia que tuvimos en nuestra ciudad la madrugada de hoy. Pero gracias por confiar en SPAE, por estar aquí y por permitirnos ser parte del camino de su desarrollo profesional. Sean todos ustedes bienvenidos y que tengamos una excelente jornada. Gracias. Muchas gracias, María del Carmen, por sus palabras y por recordarnos el compromiso que tenemos en SPAE con la formación de líderes capaces de transformar las organizaciones y la sociedad. Y justamente de eso se trata el encuentro de esta mañana, de aprender desde la experiencia. Los panelistas que nos acompañan, que ya los vamos a presentar, son justamente parte de nuestra comunidad de graduados, nuestra comunidad de aliados. Así que los invitamos a todos a que puedan participar, interactuar, puedan aprovechar al máximo este espacio que vamos a tener con ellos, donde vamos a escuchar acerca de sus experiencias en proyectos en diferentes sectores, altamente dinámicos, y cómo la gestión de proyectos se convierte en una herramienta clave para impulsar el cambio organizacional. Para conducir esta conversación contamos con un moderador que vive diariamente precisamente estos desafíos desde la práctica profesional. Nos acompaña Fabián Espinosa, él es docente de nuestra maestría en gestión de proyectos, es Project Manager y Agile Coach con una amplia trayectoria liderando equipos multidisciplinarios en sectores como la banca, telecomunicaciones, comercio electrónico y tecnología. Actualmente es Project Manager y Agile Facilitator en Banco de Guayaquil, donde ha liderado equipos ágiles dentro del programa de transformación digital de este banco, impulsando iniciativas estratégicas que impactan a millones de usuarios en el sistema financiero. Le damos una cálida bienvenida y lo invitamos a acompañarnos al escenario. También queremos invitar a que ya puedan pasar a la sala que tenemos preparada hoy para este panel a los tres profesionales que están liderando procesos de transformación a través de proyectos. Le invitamos a pasar a Ana Victoria Andramuño, Pablo Aguilera, Gregorio Zambrano. Les recibimos con un fuerte aplauso y les agradecemos su apertura y disposición para compartir con nosotros, con nuestra comunidad en este conversatorio. Hola, hola. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, hola, hola. ¿Sí me escuchan, chicos? Hola, muy buenos días. Ahora sí creo. Espero que se encuentren muy bien. Para dar un
comienzo a esta tertulia, Hola, a este hola. conversatorio. En primer lugar, me gustaría agradecer su presencia. En primer lugar, agradecer su presencia y vamos a empezar este conversatorio dando a conocer a los compañeros. Por favor, chicos, me gustaría que se presenten un par de palabras, su experiencia, su expertise, y luego empezamos esta ronda. Hola, buen día. Mi nombre es Ana Victoria Andramuño. Actualmente trabajo para Globan Ecuador. Mi rol, el rol que actualmente desempeño es Project Manager. Trabajo específicamente en un proyecto relacionado al turismo. La línea de negocios es una línea de cruceros. Tengo un background un poco combinado con la tecnología porque hace muchos años fui desarrollador, luego fui Business Analyst, analistas de negocios, y ahora pues me desempeño como Project Manager, Scrum Master, Release Manager y todo lo que engloba un poco la gestión de proyectos. Gracias, Ana. Hola, muy buenos días con todos. Gracias por estar aquí. Es un honor estar aquí en mi alma mater, ¿no? El ESPOL. Mi nombre es Pablo Aguilera. Actualmente trabajo en Banco Guayaquil. Soy facilitador y coach ágil. Justamente el día viernes yo cumplo 4 años acá en el banco. He venido, digamos, de unos más o menos 9 años de experiencia en gestión de proyectos, tanto en enfoques tradicionales como ahora que estoy más enfocado en temas de agilidad, pues, ¿no? Bueno, y acá aportando en esta nueva estructura que tiene el banco a nivel de tribus, haciendo algunos roles como de mentor, de facilitador, de coaching y también de entrenador, ¿no? Para que haya ese cambio de mindset hacia, digamos, entregar valor y resolver problemas hacia los clientes. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Gregorio, por favor. ¿Cómo están? Buenos días. Mi nombre es Gregorio Zambrano. Actualmente mi cargo es de director de proyectos de manera independiente. En la parte de la tecnología tengo la oportunidad de haber hecho desde el soporte usuario hasta gerenciar y tener cargos de director de tecnología. Y ha sido una bonita experiencia porque me ha permitido tener el conocimiento de todas las áreas y poder aportar en reuniones de negocios con respecto a las necesidades de las empresas. ¿Qué tengo de experiencia y veo que nos ha ayudado muchísimo es poder manejar entornos de incertidumbre en los proyectos y la oportunidad de hacer transformación digital todavía en nuestro país, en algunas empresas que todavía tienen estructuras tradicionales? Entonces, desde ese punto de vista, como director del proyecto, veo que tenemos muchas oportunidades. De hecho, la maestría lo muestra así con algunos tópicos que tienen. Y esta mañana poderles compartir toda la experiencia y oportunidades que podemos tener nosotros como profesionales en este mundo que cada día cambia y que tenemos que adaptarnos a las circunstancias que se vive para poder sacar las cosas adelante siempre con la ayuda de Dios. Perfecto, muchas gracias, Gregorio. Entonces, en la actualidad es importante tener en cuenta, chicos, que vivimos en un entorno muy cambiante, muy dinámico, muy volátil incluso. La única certeza que tenemos actualmente es la incertidumbre, pero justamente las organizaciones tienden a cambiar, a innovar, a mejorar sus procesos. ¿Qué hay detrás de esos procesos de transformación? Justamente eso es lo que vamos a dialogar dentro de este conversatorio. Eh, Empezamos el eje de transformación digital, justamente la gestión de proyectos como un motor o agente de transformación organizacional. Ana, muchas organizaciones invierten en estrategia, pero fallan en su ejecución. Desde su experiencia, ¿cuáles son las principales brechas entre formulación de estrategia y la ejecución a través de proyectos? Bueno, considero que una de las principales brechas es que no existe esa alineación entre lo que es el portafolio de proyectos y las estrategias. Existe como poca prioridad, o en muchas ocasiones existe la falta de prioridad de estas nuevas estrategias, existe debilidad en la gobernanza. Muchas veces las estrategias no están concretamente definidas como iniciativas con responsables, con recursos asignados, o en muchas ocasiones no tienen ni siquiera métricas como para poder evaluar y medir cuál es el impacto que está teniendo dentro de la organización.
Interesante, justamente ese es uno de los tópicos que se aborda dentro del máster en gestión de proyectos en la materia de habilidades directivas en gestión de proyectos. Interesante, gracias Ana. Pablo, en procesos de transformación organizacional, por ejemplo, digitalización o cambio de modelo de negocio, ¿qué rol debería jugar la gestión de proyectos para evitar que las iniciativas se fragmenten o pierdan alineación? Gracias por la pregunta, Fabián. Bueno, de acuerdo a la experiencia, cuando hay ese proceso de transformación en una empresa, siempre van a haber áreas que van a sacar sus propios proyectos, ¿no? Esas iniciativas están muy dispersas. Pero realmente de aquí, digamos, la oportunidad de ser un líder de gestión de proyectos es poder tener un conjunto, ¿no?, de esas iniciativas, verlo como un portafolio, tal como lo comentó Anita aquí, y ver si apuntan realmente a un objetivo estratégico. Entonces yo creo que las tres cosas más importantes es validar si todas estas aquí lo apuntan a un objetivo estratégico para poder tener una competencia más adelante, ver realmente si se cruzan estas iniciativas, quizás dependa una de la otra o quizás hay proyectos duplicados. Y finalmente creo que es una de las cosas más importantes saber priorizar. No, porque no todo puede entrar en un mismo ciclo, ¿no?, digamos en un trimestre. Realmente tenemos que tener esa capacidad, los líderes, de priorizar esos proyectos que van a mover la aguja hoy, y tener esa capacidad también de priorizar las cosas, de decir, no, no, esto todavía no, sino más adelante. Entonces yo creo que ese, digamos, es las competencias que debería tener un líder de proyectos justamente aquí en la gestión, no solamente de ejecutar proyectos, sino también de tener esa mirada sistémica de que si todos estos proyectos apuntan a un objetivo estratégico de la organización. Interesante. Justamente con respecto a priorización, ¿algún tip para priorizar portafolios, proyectos, programas? De verdad, justamente me hiciste acordar, anoche justamente di un webinar de la Alumni Boss, ahí hablábamos de un semáforo, a una herramienta sencilla, ¿no? Entonces, un semáforo que esté en verde, todo lo que realmente debo ejecutar hoy, algo que mueva la aguja. Está en amarillo, lo que puede esperar, son urgentes, pero puede esperar un poco de tiempo, y eso es tener la disciplina de crear de tener esta iniciativa y involucrarla más adelante. Y por último, que es una de las decisiones más complicadas, decir no. O sea, esas iniciativas que pueden ser muy distractoras, pero realmente hoy no es el momento, sino tal vez más adelante o quizás hay que eliminarlas. Entonces eso realmente es una disciplina, creo, y una capacidad que deben tener los líderes. Perfecto, gracias Pablo. Gregorio, en su experiencia, ¿cuáles son las características que diferencian a una organización que simplemente gestiona proyectos de otra que realmente es una organización orientada a proyectos? Ok. Muchas gracias por la pregunta. Es complejo entender muchas veces las necesidades que tiene el negocio. Y hay mucho backlog en el sentido de que todo es prioritario. ¿Qué quiero decirles eso? Me encontré en algún momento en una empresa del sector estratégico que habían 500 requerimientos. De los 500, el 90% era prioritario. Mi pregunta inicial fue, ¿la operativa de este negocio al día a día funciona? El CEO me dijo, sí. Entonces quiere decir que el 90% altamente prioritario no es prioritario. Entonces, ahí está el tip de las empresas que sí manejan proyectos. Es que el negocio, que es quien me alimenta a mí como director de proyectos, tenga clara la visión estratégica y llegue con hitos reales. ¿Eso qué quiere decir? Uno como director de proyecto le dice al negocio, ¿cómo queremos ganarle a la competencia? Ah, ok, con este proyecto, con este golpeamos, prioricemos a esto de aquí. Entonces, ahí va lo que se conoce como oficina de proyectos. Una empresa que está orientada a proyectos tiene una metodología y tiene una estructura para poder trabajar con las áreas de negocio y poder sacar los proyectos adelante. Como director de proyecto, les digo, eso es una de las habilidades que tenemos que desarrollarla. Porque como les digo, el negocio para ellos todo es importante, todo es urgente y todo es para allá. Sin embargo, ahí sí
Es importante como nosotros la habilidad de poder negociar incluso, ¿sí? Y decirle lo que les estoy comentando y darle a entender al usuario, o en este caso al CEO de la empresa, qué es realmente importante y qué genera valor para que ellos vean que la oficina de proyectos, que la dirección de proyectos está en buen camino y que es un aliado estratégico dentro de la compañía. Interesante. Gregorio, justamente el tema de la oficina de gestión de proyectos es, digamos, una área gris en muchas organizaciones. Eh, ¿Qué puedes recomendar para establecer una oficina de gestión de proyectos, ya que ciertas organizaciones piensan que no agrega valor a la organización? Con los resultados, lo que sucede es que las empresas muchas veces indican el director tiene que hacerlo todo. El director de tecnología tiene que gestionar el proyecto, llamar a soporte usuario, negociar los contratos. Si se dan cuenta, eso en la vida real sucede por presupuesto, pero no es lo que debe suceder. En una organización y en esta actualidad, recuerden, el que no se adapta se queda. Y los directores de proyectos y las empresas también les suceden los mismos. Entonces, como director de proyectos, lo más valioso ahí es dar el objetivo que se va a lograr, visualizarles a las personas o a los interesados de la compañía que están velando porque la compañía crezca. En el objetivo estratégico pueden decir crecemos cada 5% cada año. Y ahí indicarle, con esto, con esta metodología, con una oficina de proyectos que va a tener priorización, que va a estar levantando los requerimientos, que le va a generar valor a la compañía en una estructura que actualmente no existe. Porque en organizaciones donde no existe, el área de sistemas es todo. Y por eso es que muchas veces se fracasan los proyectos, porque las empresas priorizan todo. Ahorita quiero un reporte que me pidió el ente regulador, ese es prioritario, el resto no. Entonces, para eso es valiosa la oficina de proyectos, para poder dar metodología, para poder identificar el día de hoy qué proyecto sí lo puedo hacer, incluso eligiendo la metodología, una metodología tradicional o cascada, un esquema ágil, un esquema predictivo, descriptivo. Entonces, eso le genera valor y ya la organización va adaptándose. Suena sencillo, no lo es, porque no nos gusta el cambio, ¿sí? Y las empresas dicen, bueno, y ahorita nos reunimos todos los días con el equipo y ya somos ágiles. Y no es así. La agilidad se implementa y es una herramienta en las reuniones diarias. Entonces, todo eso hay que ir revisando con las personas y vuelvo a repetir, yo hablo mucho de los interesados porque hay que ver quiénes toman las decisiones y quiénes apoyan a que esto realmente tenga un valor para la compañía y obviamente para la empresa y todo el equipo gerencial y operativo. Gracias, Gregorio. Wow, muy interesante la gestión de stakeholders interesados y el establecimiento de PMOs es justamente una de las áreas claves para tener una gobernanza mucho más clara, delimitada y estructurada en organizaciones orientadas a proyectos. Anita, pensemos en un escenario donde una organización lanza simultáneamente múltiples iniciativas estratégicas de transformación. ¿Cómo debería estructurarse la gobernanza de proyectos para asegurar coherencia, priorización y el uso eficiente de recursos? Bueno, considero que se debe priorizar con base en cuánto es el valor estratégico que cada una de las iniciativas que están dentro de ese listado amplio aporta a la organización. Y obviamente debe haber una correcta gobernanza, debe haber un ente intermedio, en este caso una PMO, que de alguna manera vaya alineando estratégicamente todas estas necesidades con base en cuál es el valor estratégico que da a la compañía. Lo que creo que todos estamos alineados en ello. Muchas veces todo es prioritario, muchas veces todo se necesita para abril, para mayo, pero realmente, ¿qué es lo que va a aportar valor a la compañía? O bien reduce algún tipo de error, reduce tiempos en lo que se ejecuta algún proceso, incrementa los ingresos de la compañía. Realmente esa revisión, esa validación es la que nos encargamos nosotros de hacer dentro de una PMO, como líderes de proyectos, siendo este ente de comunicación entre el negocio y todas las áreas que están involucradas, en este caso tecnología,
los otros interesados, los stakeholders. Lo importante es de que esa priorización se dé con base en cuál es el valor que va a dar cada una de las iniciativas y en ese orden poder ir atacando. Perfecto, gracias, Anita. Pablo, en contextos donde existen presiones de corto plazo por resultados financieros, ¿cómo pueden los líderes justificar inversiones en proyectos estratégicos de largo plazo que implican un alto nivel de incertidumbre? Ok, bueno, yo creo que esto pasa, digamos, quizás en todas las organizaciones, ¿no? Que quieren resultados a corto plazo, ¿no? Rentabilidad, eficiencia, indicadores financieros, pero creo que una de las cosas que debemos hacer los líderes de proyectos es saber elegir esos proyectos realmente que apunten realmente a la estrategia de la organización. Y es importante, por ejemplo, cómo justificarlo. Quizás primero ir avanzando por etapas para no tener una sola inversión al inicio, sino hacer una iniciativa, ir validándola, hacer incrementos pequeños para saber si el cliente realmente va a usar esa funcionalidad o esa iniciativa y poco a poco ir escalando ese proyecto o producto que tengas, ¿no? Como segunda parte, creo que también es importante que el líder de proyectos pueda comunicar bien ese valor que va a entregar, digamos, tal proyecto, ¿no? Porque si solamente hablamos de ejecución, de cumplimiento de cronogramas, realmente no vas a tener esos aliados dentro de la organización que te apoyen a empujar ese proyecto, incluso esos interesados, de stakeholders que debemos tenerlos como aliados para poder, digamos, empujar, sobre todo el área de tecnología, diseño, el área de negocio, son importantes, ¿no? De que todos van a aportar para poder empujar ese proyecto hacia un norte, hacia un rumbo, ¿no? Y es importante también reconocer que estas iniciativas, que quizás son de largo plazo, pero son estratégicas, nos van a dar un buen futuro a la organización. Quizás no hoy, pero sí vamos a tener quizás más adelante nuevas oportunidades de negocio. Navegar ese océano azul, donde no hay mucho, hay segmentos desatendidos y ya no estar solamente en ese océano rojo que está muy saturado por la competencia. Entonces yo creo que ese es el camino. Interesante. Mencionabas ciertos términos del mundo ágil y me lleva a una pequeña pregunta. ¿Cómo aprender a equivocarnos más rápido y más barato? Me hiciste de acuerdo de equivocarse rápido para equivocarse, para ser más barato, no para equivocarse barato. Es una de las frases ahí de Lean Startup. Eh, con esos avances pequeños que tú haces, yo creo que primero la iniciativa no debes dar por sentado de que eso va a funcionar. No debes dar por sentado, sino tenerla como una hipótesis. No es una hipótesis que lo vamos a probar primero en el mercado, vamos a hacer un pequeño incremento de toda esa iniciativa, una funcionalidad o como le quieran llamar, historias de usuario, pero lanzarla al mercado de manera rápida, digamos, entre 2 o 4 semanas, tal como lo dice la agilidad, para probar con ese feedback que tienen los clientes, ¿no? Eso es súper importante. El feedback, como dicen, el feedback es un regalo. Y es verdad, tratar de probar ese pequeño incremento para saber qué rumbo tomamos, ¿no? Si debemos ajustar o simplemente debemos pivotar y hacer tal vez otra iniciativa, otra funcionalidad. Pero yo creo que el camino es ese, ¿no? No invertir todo desde el inicio, sino ir probando poco a poco. Y para eso obviamente están las metodologías. Aquí entra mucho lo que es Scrum, que te ayuda a reducir ese riesgo, ¿no? Haciendo ciclos de manera más rápida, ¿no? O más frecuentes. Perfecto, gracias. Muy buena perspectiva desde un mindset agile. Gregorio, desde su perspectiva, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen las organizaciones cuando intentan utilizar la gestión de proyectos como herramienta de transformación organizacional? Una situación que pasa actualmente es que la organización no tenga la cultura adecuada para la transformación digital. Eso es uno de los obstáculos que se tiene dentro de las organizaciones. Mucho se habla, y esto es real, de la transformación digital, ¿sí? Y pensamos que el día de hoy, por cambiar una PC a portátil, es una transformación digital. Pero la transformación digital tiene más fondo, ¿sí? Es un cambio de mindset del CEO.
Yo tengo que tener claro qué voy a tener en la empresa y que me permita a mí, dentro de la parte estratégica, a 5 o 6 años, cómo quiero que esté mi organización. Y por eso les digo, es un error pensar que los conceptos no tenerlos claros desde la parte más alta de la compañía. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros como director de proyectos somos una parte de la transformación digital. Sin embargo, ustedes saben que existe la área financiera, el área de marketing, ¿sí? Quienes toman las decisiones en su momento cuando nosotros estamos tocando la puerta e indicarle, miren, actualmente ya no vamos a usar correo, vamos a utilizar una plataforma para los incidentes. Ah, ¿y qué me ayuda con eso? Ah, porque vas a ver en el día a día qué departamento genera más incidentes en el día, o qué situación está generando que la empresa pierda dinero, o en qué horario no se está atendiendo. Entonces, esas pequeñas cosas, a veces las empresas dicen, no, pero es que el Excel me funciona bien y estamos bien así. Pero cuando ya queremos en realidad ver la transformación, y esto es algo importante que hay que entenderlo, la transformación digital no se logra en 2 semanas, en 2 meses. Va de acuerdo al sector estratégico y para eso nosotros, como director de proyectos, tenemos que incluso levantar casos de éxito, ir a la industria, ver en otros países, a mi negocio, cómo han logrado transformarse otras empresas, mi competencia, y llevarme las mejores prácticas para poderla llevar a mi organización. Entonces, es un trabajo que lleva tiempo, sin embargo, como lo dicen aquí mis compañeros del panel, Ana y Pablo, lo importante de esto es que se pueda ver valor de manera temprana y cuidando el entregado. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo por apuro y por querer complacer al presidente le digo, sí, en 2 meses va a estar este software, pero yo sé que no voy a llegar. Tengo que dejarlo claro y mostrar ese riesgo. Porque acuérdense, cuando uno quiere entregar algo, tiene que impactar y impactar bien. Porque si impacta mal, cae la de credibilidad y eso cuesta un poquito más. ¿Quién no ha estado en una organización que de repente por presión de un alto directivo prometemos un hito no apegado a la realidad? Muy probablemente muchos de ustedes han estado en esas etapas, en esos procesos, chicos. Ana, en muchos casos las organizaciones adoptan metodologías de gestión de proyectos o marcos ágiles, pero los resultados no cambian significativamente. ¿Qué papel juega la cultura organizacional en este fenómeno? La cultura organizacional definitivamente es bien determinante, porque no solamente, como lo que mencionaba Gregorio, no solamente es implementar una metodología, una herramienta, y eso ya va a ser una transformación en toda la organización. Debemos también de trabajar en la cultura organizacional, porque si mantenemos estructuras rígidas o resistencia al cambio, difícilmente vamos a poder ver buenos resultados de la implementación de esa metodología. Es determinante la cultura organizacional que vaya de la mano también con la implementación de la metodología para el trabajo de los proyectos. ¿Cómo puede permear la gestión de proyectos como un motor de transformación en organizaciones y mejorar justamente la cultura? A través de un liderazgo adaptativo, colaborativo, que no solamente vean al líder del proyecto como la persona que está esperando un resultado en un cierto plazo, sino de que también vean en un líder de proyectos esa persona que les va a ayudar a poder identificar dependencias de tiempo, que mantiene a todo el equipo comunicado desde etapas tempranas, que podamos levantar los riesgos a tiempo, poder trabajar en un plan de mitigación en caso de un riesgo. Todo esto ayuda de alguna manera que el equipo se sienta como tranquilo de poder avanzar en el proyecto y en el camino, pues obviamente nosotros vamos a ir resolviendo las dependencias, viendo la posibilidad de que ese riesgo se mitigue o que no se convierta en un nicho al final. Entonces, eso considero yo que es lo más importante. Gracias, Ana. Polito, desde su experiencia, ¿qué competencias de liderazgo son críticas hoy para dirigir proyectos que buscan transformar organizaciones en entornos dinámicos e inciertos? Ok, bueno, yo creo que debemos, digamos, cambiar ese enfoque de que, como decía Gregorio, que ahorita esos proyectos de transformación son proyectos con alta incertidumbre y necesitamos aprendizaje primeramente, ¿no?
Entonces ya no es todo predecible como antes, ¿no? Que tenemos cronogramas largos, que lanzamos en 6 meses, un año. Realmente ese pensamiento, digamos, debería cambiar para estos proyectos de transformación. Una de las cosas que creo que el líder, digamos, debe apuntar es, como primero, como han dicho aquí, liderar con el ejemplo, ¿no? Liderar con el ejemplo para que los equipos vean que tú tienes esa adaptabilidad de los cambios. También tienes que colaborar. Colaborar es imprescindible porque aquí ya no tienes el control de todos los actores, sino que debes colaborar y más que ser gestionar personas, gestionar acuerdos con otras áreas, ya con las áreas de negocio, tecnología, comercial. Tienes que gestionar acuerdos con ellos y llevar esos acuerdos, digamos, un buen rumbo, ¿no? De lo que dar seguimiento, sí, de los acuerdos, pero no seguimiento mucho a las personas. Y sobre todo tienes que tener esa capacidad de cambiar, ¿no? De aceptar, digamos, esas ideas que también tiene el equipo, de validarlas, como había dicho, de las hipótesis que hay que validarlas, quizás es una buena idea, e ir cambiando, ¿no? Entonces yo creo que son esas competencias claves que debe tener el líder hoy. Gracias, Pablo. Gregorio, pensemos en un escenario donde un gerente de proyectos impulsa cambios importantes, pero encuentra resistencia interna de áreas funcionales. ¿Cómo debería gestionar ese conflicto entre la estructura tradicional y la lógica transversal de los proyectos? Ok, tenemos que pensar en una matriz de los interesados y ver si las personas que nos están bloqueando son decisorios. Y es importante tener identificado a toda nuestra organización y saber qué interesado es decisorio, influencia, es pasivo y hay algunos que le da lo mismo dentro de la organización. Entonces, uno de los retos justamente cuando somos directores de proyectos y estamos trabajando en algunos proyectos es justamente eso, la identificación. ¿Para qué? Para buscar aliados. Y nosotros tenemos que tener la habilidad de poder negociar. Pero lo más interesante de esto, adicional a que podamos ver, es dar a entender de que lo que se está haciendo, si es un proyecto de gran impacto para la organización, qué valor está dando o va a dar. Y con eso poder visualizar y darles a entender a las personas que están en resistencia o incluso pueden ser retractores del proyecto, darles a entender que esto va a ser un beneficio con los entregables que vamos a tener, con una visión de lo que se va a realizar y qué vamos a lograr. Con eso podemos ir solventando algunos retractores, algunos bloqueantes y sobre todo estar alineados. Es importantísimo como director de proyecto buscar alianzas dentro del negocio con stakeholders decisorios, porque ellos son los que van a sacar en conjunto con nuestros equipos adelante la entrega. Precisamente la identificación de stakeholders y una de las herramientas que mencionó Gregorio, la matriz RACI, es uno de los grandes tópicos que se toca dentro de la maestría de gestión de proyectos en la materia de gestión de proyectos tradicionales o lineales. Muchas gracias, Gregorio. Ana, en procesos de transformación organizacional, ¿qué estrategias han visto que funcionan para mejorar o alinear a los equipos y generar compromiso con los objetivos del proyecto? Bueno, considero que debemos tener siempre una comunicación clara y asertiva con todo el equipo, mantenerlos involucrados desde etapas tempranas, que sientan ese apoyo en ese líder de proyecto de manera colaborativa. También es sumamente importante que se den a conocer resultados visibles en iteraciones cortas. Esto genera gran compromiso dentro del equipo para poder avanzar con los siguientes entregables que se tienen. Y del lado de la compañía, aunque no pareciera, esto genera mucha confianza, porque al ya ver un incremento del producto, algo que al menos está funcionando, que no está completamente al 100%, pero que ya ven algo visible en un corto tiempo, esto genera mucha confianza dentro de la organización y de los directivos. Ana, en el hipotético escenario que un proyecto no está yendo bien o no se están cumpliendo los hitos, ¿cómo podemos mejorar la moral del equipo? Realmente creo que
manera más colaborativa con el equipo es siendo claros en cuál es el objetivo del proyecto, apoyándolos y trabajándolos nosotros como líderes, ya no tanto en la parte del objetivo del proyecto, sino también dentro del equipo como tal, ayudándolos, apoyándolos, haciéndoles coaching, mencionándoles de que no solamente vamos a alcanzar un objetivo, sino que esto va a traer también mucho aprendizaje para ellos, mucho conocimiento, muchos beneficios para la compañía, inclusive que el equipo puede sobresalir adelante y cambiar ese enfoque que tienen cuando tienen una baja moral. Es muy importante, diría yo, como gerentes de proyectos, como líderes, como coaching, nosotros también tenemos esa parte no solamente de ver la estrategia, los entregables, los plazos, sino también trabajar con cada uno de los miembros del equipo. Eso justamente conversábamos con Pablo hace un momento. Cuando yo desempeñaba otros roles como desarrollador o analista de negocios, solamente yo me enfocaba en las actividades que yo tenía que hacer. Específicamente en mi entregable, ya sea de la parte de la programación, en entregar la porción de código que hacía la funcionalidad dentro del aplicativo de analista de negocios, tener claro cuáles son las reglas de negocio, pero con este rol, con un rol de proyectos, de gestión de proyectos, es un enfoque completamente combinado, porque ya no solamente gestionas proyectos, sino también trabajas con personas que cada una tiene pues su comportamiento diferente, tiene su espacio diferente y está pasando también por etapas diferentes en su vida. No todo es el trabajo. Entonces, creo que ahí es donde interviene el coaching con el equipo para que de alguna manera podamos levantar un poco la moral y que eso ayude a que tengan un desempeño un poco más elevado. Muchísimas gracias, Anita. Pablito, en su opinión, ¿cómo puede una organización evolucionar desde una cultura orientada al control y cumplimiento hacia una cultura orientada a la colaboración, aprendizaje y generación de valor? Buena pregunta. Bueno, yo creo que esos proyectos que habíamos hablado como predecibles, ¿no? Porque hay proyectos realmente que según el contexto necesitan, digamos, una cultura, digamos, de control. O cuando hay muchos proyectos que corren riesgo, digamos, de tanto económico, sí hay que controlar, ¿no? Pero yo creo que para llevar esto a una cultura más, digamos, de transformación, los líderes deben ser abiertos a la experimentación, ya a no tener miedo de equivocarse, o sea, a fallar. Realmente eso es clave para los equipos porque si colaboran, pueden normalmente sacar algo que quizás no se ajuste a las necesidades del cliente y tienes que ir pivotando, no tienes que ir cambiando. Entonces, creo que una de las cosas es también tener un pensamiento sistémico, ¿no? Una mirada sistémica, porque por más que igual tú tengas equipos ágiles, la mala noticia es que siempre vas a tener dependencia. Con cualquier área, con cualquier equipo, siempre vas a tener dependencias. La buena noticia es que debemos gestionar esas dependencias, ¿verdad? Debemos conversar con los stakeholders, tenemos visibilidad realmente de dónde está ese cuello de botella. Y finalmente también, digamos, tener objetivos compartidos con ellos, ¿ya? Para que ellos también empujen y nos ayuden a llegar a ese objetivo. Hay que ser también transparentes en la información. A esos stakeholders, digamos, en una sesión que trabajamos siempre en las tribus, la review, invitar, digamos, a los stakeholders para que podamos presentar esos resultados, para que ellos puedan validar que gracias a ellos también hemos logrado esos resultados que hemos obtenido en ese momento, esos incrementos. Entonces, ser muy transparentes con ellos, ¿no? Y finalmente también tener una cultura de aprendizaje, ¿no? De aprender no solamente del producto que estamos construyendo o del proyecto. eh, Cada vez que, digamos, sacamos una hipótesis y la probamos y digamos que hay que hacer algún ajuste o realmente esto resuelve el problema, sino que también tener espacios, digamos, como comunidades de práctica, para que todos vayan aprendiendo y así todos puedan ir colaborando, ¿no? Porque no puede haber dentro de un equipo un cuello de botella, digamos, de que alguien es un especialista en algo y realmente no avanzamos en el proyecto porque realmente esa persona no está. Entonces, ir compartiendo esa información para todos ser como dice la literatura, especialistas generalistas, ¿no? En forma de T, ¿no? Ser, digamos, conocer varias cosas, pero ser especialista en algo, ¿no? De manera específica. Entonces yo creo que compartiendo todo esto de aquí, esos patrones de aprendizaje, transparencia en la información, ser adaptables, también yo creo que podemos ir de a poco
digamos, cambiando, como dicen siempre, ese chip, ¿no? Ese chip a algo, a una mentalidad un poco más ágil o más de evolución de los proyectos. Transparencia, inspección y adaptabilidad, justamente pilares fundamentales en marcos ágiles de gestión de proyectos. Gregorio, desde su experiencia liderando proyectos complejos, ¿qué lecciones aprendidas considera más valiosas para quienes lideran iniciativas de cambio organizacional? Una de las iniciativas o experiencias que les puedo compartir y que creo que lo han dicho acá mis compañeros también es que tenemos que entender que no todos los proyectos llegan a finalizarse y a tener éxito. Y esto va a depender mucho de la gestión que se realice en la organización. Hablamos que cuando tenemos entornos ágiles, lo importante es que tenemos un equipo que se le da poder, se le da confianza para que ellos tengan una dinámica de trabajar sin necesidad de esperar a nadie y poder entregar valor temprano. Pero eso también es importante dentro de la organización, que existan sponsors, product owner, los diferentes roles que existan en la compañía, que estén empoderados y que estén alineados a estos proyectos para poder lograr el objetivo final, que es entregar todos los proyectos a buen tiempo y con éxito. Entonces, dentro de la vida del director, como en los desarrollos de proyectos, tenemos que tener claro que muchas veces vamos a encontrar proyectos en que no lo entregamos a tiempo, hay muchas dificultades. Sin embargo, la confianza que se le da al equipo, en la entrega temprana que se da, la retrospectiva que se realiza, por eso es importantísimo el feedback al equipo y a todo el entorno, para que las lecciones aprendidas nos permitan, primero, corregir a tiempo, ¿sí? Por eso es que en entornos ágiles se hablan que la retrospectiva, así como el Scrum, no pueden ser más allá de 3 semanas. O sea, no se puede esperar a que terminen 3 meses para decir al equipo, oye, esto estaban haciendo mal, porque si no, no se va a entregar el proyecto. O si se lo entrega, no va a ser lo que se espera y por ende va a fracasar. Eso es como lección aprendida. Pero lo importante es siempre estar comunicados en el equipo, tener reuniones y entender, esto es algo muy importante que nos pasa a todos, es que cuando nos damos un feedback, siempre estamos como que no resilientes, ¿sí? Es como que lo tomamos a personal y ahí es un problema que puede acarrear a no éxito de un proyecto. Entonces, cuando estamos en feedback, cuando tenemos reuniones con el equipo, podemos tener la confianza de que ellos nos puedan decir, oye, yo estoy llegando tarde porque, no sé, tengo una cita médica todas las mañanas. Ah, ok, entiéndalo. Y sobre esa situación podemos negociar y decir, ok, recupéralo el fin de semana o te quedas 2 horas más tarde, ¿sí? Entonces, las lecciones aprendidas es importantísimo realizarla con el equipo en esquema ágil, vuelvo y repito, lo hacemos con, incluso en las daily meetings, podemos sacar ya ahí lecciones aprendidas tempranito al iniciar el día. En la retrospectiva también podemos ver puntos de mejora e incluso decir, oye, el gerente de marketing no nos atiende. Y si él es el que toma la decisión, y si él es el que aprueba o da los funcionales para que el proyecto salga a producción, ¿cómo lo saco? Desde la dirección del proyecto. Entonces, ahí es lo importante de tener esas lecciones aprendidas y decir, ok, en las primeras reuniones, antes de arrancar el proyecto, ¿cuáles son los interesados? ¿Cuál es mi sponsor? ¿Quién es el decisorio? ¿Cómo se van a llevar las reuniones? ¿Quién va a tomar la decisión final? Todo eso nos sirve para una base de conocimiento que se está llenando con estas lecciones aprendidas. ¿Para qué? Para que los siguientes proyectos, cuando ya tenga la oportunidad de hacerlo, sea similar o sea del mismo sponsor, yo ya tenga la capacidad de poder visualizar y prever algunas circunstancias que me permita el éxito del proyecto. Muchas gracias, Gregorio. Eh, Muchas gracias, chicos, por su asistencia y también agradecer a los compañeros que están conectados en Zoom y en plataformas digitales de la escuela, de la SPY y de la SPOL. Continuamos el tercer eje.
En la actualidad hay mucha incertidumbre y hay nuevos paradigmas introduciéndose, nuevas ciencias y dominios. Y justamente uno de los temas más reconocidos en la actualidad es VUCA, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Anita, en contextos donde los requisitos cambian constantemente, ¿cómo pueden las organizaciones equilibrar la necesidad de planificación con la necesidad de adaptabilidad? Considero que es de suma importancia poder tener iteraciones de corto plazo, incrementales, para poder tener lo que mencionaba Gregorio y que hemos estado conversando en este momento. Es importante tener una retroalimentación del usuario que va a tener la aplicación o que va a tener ese producto, poder tener una retroalimentación en un tiempo en el que nosotros podamos tener reacción, que podamos ajustar, que podamos ser adaptativos y poder incluir ese cambio para poder avanzar con las siguientes iteraciones. Es de suma importancia poder tener ese feedback de los stakeholders, de los usuarios finales y también tener tolerancia al error. Muchas veces no se entendió claramente cuál era la necesidad o se tergiversó la información, pero en ese momento en donde se presenta ese incremento, esa porción del producto y recibimos feedback, tenemos tiempo de reacción para poder remediarlo y para poder continuar con el proyecto. No necesitamos esperar hasta el final del proyecto, 1 año, 6 meses, 8 meses, para recién ahí tener un feedback de cómo está performando ese producto o ese servicio y no tener tiempo de reacción. ¿Cuál puede ser el time frame o el timing adecuado para poder reaccionar a tiempo adecuadamente? Considero que si podemos tener máximo iteraciones de 4 semanas, normalmente se utilizan de 2 semanas o 3 semanas, ya 4 es como un poco complicado, pero considero que si tenemos en 2 semanas, iteraciones de 2 semanas en donde el equipo tiene claro cuál es la prioridad, cuáles son las actividades que tienen que hacer y al finalizar estas 2 semanas se programa una reunión con los usuarios, con los stakeholders y se presenta cuál es ese incremento, podemos tener un feedback rápido y poderlo remediar tan pronto inicie la siguiente iteración. Gracias, Ana. Pablo, muchos proyectos de innovación fracasan no por falta de ideas, sino por dificultades en su ejecución. ¿Qué prácticas de gestión de proyectos considera fundamentales para reducir ese riesgo? Ok, bueno, yo considero, siempre van a haber muchas ideas, ¿no? Muchas ideas, muchas iniciativas. Ahora, es verdad lo que tú dices, bajar eso de allí, allá la ejecución, muchas veces se convierte solamente en simples tareas y al finalmente es el ruido que tiene el equipo y el equipo avanza, 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 pero no sabe por qué avanza por eso, ¿no? Entonces, yo creo que dentro de la innovación, primero tenemos que tener esa capacidad de validar hipótesis, ¿no? O sea, si yo dentro de esa escalera de aprendizaje que puedo tener, tengo una iniciativa de esas prioritarias que van a mover la aguja, tengo una hipótesis, porque realmente no podemos asentar de que todo eso de allí me va a generar un impacto al negocio, sino que esa hipótesis debo validarla en el mercado a un pequeño grupo de usuarios. Si eso lo valido y me dan ese feedback positivo, entonces continúo, ¿no? Para poder escalar eso de allí. Entonces, ¿cómo lo hago esto? Por entregas incrementales. Entonces, esas entregas incrementales donde se utilizan estas metodologías, ¿no? Como Scrum, sí son valiosas, pero digamos que la metodología no es el fin, sino es el camino nada más, ¿no? Es el camino que utilizamos para que nos ayuden a entregar cosas de valor hacia los clientes, ¿no? En ese tiempo corto, que bueno, normalmente debería ser de 2 semanas, porque realmente, como decía Anita, un mes ya es como que mucho tiempo. Ajá, es mucho tiempo, digamos, como para validar algo y sobre todo no comprometernos mucho metiéndonos en temas tecnológicos, de la tecnología, porque muchas veces tenemos dependencias tecnológicas complejas, sino sacando un prototipo, por ejemplo, un prototipo, un wireframe también, que nos ayuden validando, digamos, eso ahí. Hay muchas técnicas, ¿no? Para poder sacar, digamos, A/B testing también se puede hacer, experimentos pequeños, y con eso podemos validar esa hipótesis de que vamos por buen camino. Ese, digamos, es lo que pues. ¿Qué ocurre si durante ese aprendizaje lo que estamos construyendo no es de valor para el cliente? Si no es valor para el cliente, ahí tenemos que tener esa capacidad de decidir, porque gobernar también es decidir, de decir, ¿sabes qué? No, debemos cambiar. Debemos cambiar hacia otra funcionalidad, algo que realmente, porque van a seguir siendo hipótesis, ¿no? Van a seguir siendo hipótesis,
y tenemos que sacar al mercado, y no a todo de manera masiva, sino a un pequeño grupo de clientes para poder validar esa hipótesis, ¿no? Entonces, debemos tener esa capacidad de pivotar. Esa es la adaptabilidad que necesitamos dentro de los proyectos, en estos proyectos en entornos de transformación. Gracias, Pablo. Gregorio, en su experiencia, ¿cuándo es conveniente utilizar enfoques tradicionales de gestión de proyectos y cuándo tiene más sentido adoptar marcos ágiles como Scrum? Ok, la naturaleza del negocio y del proyecto. Creo que lo comentaba hace un momento Pablo también. Hay proyectos en los que sí se requiere tener un control y vemos que la metodología tradicional es la perfecta y va a cumplir. Sin embargo, si la empresa requiere una transformación digital, debe llevar un enfoque ágil porque los proyectos de innovación requieren eso. Porque la diferencia es que yo entrego de manera temprana un valor a la empresa que está priorizado y que sé que va a golpear. Sin embargo, en una tradicional puede pasar que la función se pueda entregar en 2 meses y para la empresa está bien porque sigue operando. Entonces, ¿qué marco voy a utilizar? Para eso está la oficina de proyectos, quien valida cada uno de los requerimientos e valida con el sponsor, con los interesados y podemos identificar cuál va por la línea tradicional y cuál va por la línea ágil. Ahora, en la vida real no solamente son estos dos enfoques, hay muchos más, incluso hay un híbrido. ¿Sí? Que puedo compartir con el negocio y decir, bueno, en esta parte lo voy a hacer tradicional y en este esquema híbrido y llevo dos tipos de equipos. ¿Sí? Eso también me indica a mí que tengo que preparar a los equipos para que sepan que el enfoque tradicional se lo lleva de una manera con un control más rígido y por etapas, y que el esquema ágil va a permitir hacer entregas o interacciones más tempranas con un valor oportuno de entrega para el cliente. ¿Cómo se puede formar un equipo altamente adaptable independientemente de cuál sea el marco o metodología de gestión de proyectos? Pienso que las reglas al inicio de cualquier negociación o trabajo es importante hacerlo. Las reglas del juego al inicio. El equipo tiene que saber a qué se va a enfrentar y qué tiene que jugar. ¿En qué sentido? De que si yo les digo las reglas van a ser un levantamiento con lluvia de ideas, ¿sí? Vamos a dedicar una aceptación del usuario para luego establecer el desarrollo, la implementación, las pruebas y todo. Entonces le estoy dando ya las reglas de juego que va a ser un esquema tradicional. Que si yo no levanto no voy a poder implementar. Que si yo no implemento no voy a realizar pruebas. ¿Sí? Y que si no hago pruebas no pongo a fase de producción y por ende el usuario no tiene su proyecto. En el cambio, en el esquema agilismo les tengo que decir, todos los días nos reunimos a las 9 de la mañana, no más de 15 minutos. Si tengo equipos híbridos, o sea, dentro de la oficina o en cualquier parte del mundo, todos encienden las cámaras porque quiero ver que no estén en la ducha o en el baño o en su cama, porque eso pasa, es real, ¿ah? ¿Sí? En las clases también pasa, no se preocupen. Hay estudiantes que dicen que, no, que la cámara se le dañó, que el driver no funciona. ¿Ok? Entonces, todo ese tipo de cosas nosotros como directores de proyectos tenemos que establecer, pero lo más importante es hablar con el equipo y establecerles las reglas al inicio para que ellos sepan y ver las habilidades que ellos tienen. Porque los equipos ágiles, una de las características es que ellos se autogestionan. Entonces, si sabemos que tenemos en nuestro equipo alguien que hay que levantarlo para que vaya a la oficina y llegue temprano, ese no va a ser ágil. ¿Sí? Es real, ¿no? Esto es un caso de la vida real. No, No, solamente que me acordé ahí de algo que también se llama fake agile, ¿no? Me acuerdo que al inicio, cuando estaba en este tema de agilidad, nosotros hacíamos sprints, ¿no? Utilizábamos Scrum. Lo utilizábamos porque, bueno, así lo decía la guía. Pero no tenía un propósito cada sesión, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizábamos las sprints? Como era estábamos desarrollando un proyecto de desarrollo de software, el primer sprint se desarrollaba, en el segundo sprint se probaba, en el tercer sprint se lanzaba. Entonces nosotros estábamos contentísimos porque estábamos haciendo agilidad, pero realmente no entendimos que, luego lo entendimos, ¿no? Que todo ese flujo end-to-end de desarrollo debe hacerse dentro del sprint, ¿no?
Y ahí obviamente vas a generar un incremento, si no vas a generar un incremento de aquí a un mes, que ya prácticamente nos iba a desgastar y el equipo incluso se iba a desmotivar, ¿no? Entonces, eso me acordé ahorita, de tener cuidado, ¿no? De no hacer ese fake ahí. En algún momento en mi vida de consultor recuerdo que un equipo usaba el término cascalla. También de seguro lo han escuchado ustedes, chicos. Ana, pensemos en un proyecto altamente innovador donde no existe claridad total sobre el resultado final. ¿Cómo debería estructurarse la toma de decisiones durante el proyecto? La toma de decisiones debería ser un poco experimental. Podríamos hacer lo que mencionaba Gregorio en algún momento, ¿no? O creo que Pablito lo mencionaba. Cuando existe mucha incertidumbre y existen proyectos de innovación, es importante que no vayamos directamente a la implementación, sino que se hagan pruebas de conceptos, experimentos. De estos experimentos, poderlos mostrar y poder tener nuevamente esa retroalimentación. ¿Funciona, no funciona? ¿Tenemos que ir nuevamente desde cero? ¿O con lo que tenemos podemos seguir avanzando en la experimentación? Entonces, considero que incorporando el tema de toma de decisiones experimentales a través de la retroalimentación que podamos obtener de los usuarios, nos va a ayudar en este entorno. Justamente el uso de MVPs, de Lean, también marcos más ágiles, dinámicos, son algunos de los temas que se abordan dentro de gestión ágil de proyectos en el máster de gestión de proyectos de la SPAE. Pablo, hoy las organizaciones ejecutan simultáneamente proyectos de innovación, transformación digital y optimización operativa. ¿Cómo deberían priorizar estas iniciativas para maximizar el valor estratégico? Ok, bueno, esta pregunta, digamos que es algo parecido a lo que estamos aplicando acá en justamente las tribus de producto, ¿no? Que hay siempre tres horizontes, ¿no? Un horizonte de que habla de explotación, es decir, de mejorar lo que ya existe hoy, ya porque eso nos hace competitivos el día de hoy, como le dijiste, es la optimización operativa. Eh, Luego viene otro horizonte que es más de exploración, que ahí ya hay iniciativas de transformación, donde eso cambia ya los comportamientos de los clientes, incluso comportamientos a la interna de ser más ágiles, ¿no? Porque puedes, digamos, tener procesos ahorita manuales, pero si ya lo digitalizas hacia un cliente, entonces va a cambiar ese comportamiento de que ya no tiene que ir, digamos, a una sucursal, sino que ya lo hace de manera digital. Y por último, el horizonte 3, que es el horizonte de innovación, que esto nos prepara, digamos, para un futuro, porque podemos encontrar oportunidades de negocio más adelante. Entonces, yo creo que las tres son importantes, sino que hay que tener esa capacidad de poder decidir qué hacer hoy, qué hacer después, ¿no? Siempre todo esto, digamos, entra en el tema de la priorización. Ya, pero yo no creo que debemos descartar ninguna de esas tres iniciativas que se encuentran en esos tres horizontes. Debemos hacerla porque eso nos hace competitivo hoy y también el día de mañana. ¿Es técnicamente factible implementar simultáneamente los tres horizontes? Quizás sí, bueno, pero eso también depende de la capacidad del equipo, ¿no? La capacidad del equipo, quizás tengas un porcentaje de ciertas iniciativas que sí lo implementen ahora. Por eso el tema del semáforo es súper importante, ¿no? O sea, quizás vas a hacer una iniciativa que apunte más al tema de explotación de lo de hoy y otra que sea más de innovación, ¿no? Pero no recargar a los equipos en hacer todo porque debemos tener focos trimestrales. Lo más común es tener focos trimestrales porque se ha demostrado que dentro de un trimestre podemos generar incrementos de valor al finalizar un trimestre, ¿no? Por eso todo este tema del protocolo de los OKRs también se enfocan en trimestre con resultados clave. Entonces, eso de allí, digamos, es porque ya está probado. Podemos hacer quizás 4 iniciativas, una de innovación, porque la innovación requiere mucho aprendizaje, 2 quizás operativas y de optimización de la operación y una de transformación, digamos, para dividirla en esos tipos de iniciativas. Gracias, Pablo. Gregorio, mirando hacia el futuro, ¿qué capacidades deberán desarrollar las organizaciones para gestionar proyectos con éxito en entornos cada vez más complejos e inciertos? Creo que
hay que preparar mucho a los profesionales para la adaptación, porque los equipos, las organizaciones, obviamente requieren de muchos profesionales. Y el desafío está en que podamos adaptarnos siempre a las circunstancias que están apareciendo. Segundo, la cultura de la organización. También debe de ser capaz de adaptarse a la transformación y a los desafíos y a la incertidumbre. Lo menciono esto porque lo vivimos hace poco mediante una situación que nadie la previó mundial, que fue la pandemia. Y muchas empresas pasaron de estar todo el día en sus oficinas a estar en su casa. Personas que no tenían internet tuvieron que contratar internet. Personas que no tenían acceso a infraestructura tuvieron que dedicarse a infraestructura. Y salieron nuevas oportunidades como el tema de ciberseguridad, tema de analítica de data, big data. Entonces, las organizaciones y los profesionales tienen que estar con la capacidad de poderse adaptar al cambio y a los ambientes de incertidumbre que hay. Y para eso, en realidad, tanto las organizaciones como los profesionales tenemos algunas herramientas como para poder ir visionando. Entre ellas existe las hipótesis como, por ejemplo, el producto mínimo viable de las cosas, de un proyecto. No desgasto a todo el equipo, pruebo una parte, ¿sí? Hacer un piloto, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo cuando hago un proyecto de tipo piloto no invierto tanto tiempo, pero puedo hacerlo en un determinado plazo, corto, mediano, y ir evaluando si eso en realidad al futuro me sirve mucho, me baja la incertidumbre y golpea mucho en mi negocio. Entonces, lo que yo siempre digo y les digo a mis equipos es, hay que tener la capacidad de adaptarse. La incertidumbre siempre va a haber. Todos los días tenemos incertidumbre, de todo tipo. Por ejemplo, hoy nadie sabía que iba a amanecer con tormenta y ciertas partes de la ciudad se iba a llenar y de repente no pudieron venir compañeros acá. No lo podemos ver. Sin embargo, sí podemos visionar e ir evaluando circunstancias dentro de las organizaciones y cambiando ese mindset, o sea, la mentalidad. Porque les digo, por más número uno que exista en el mercado actualmente, si no se adapta y no se transforma, se queda. Y nosotros como profesionales estamos llamados a eso. Y las organizaciones también. Para eso hay que trabajar en cada uno de los gerentes, el comité ejecutivo, el presidente, dándole visualización, dándole proyectos. Y lo que yo siempre digo que nos ha llevado es ver los casos de éxito que existe dentro del negocio, no solamente aquí en Ecuador, sino en el resto del mundo. Perfecto. Muchas gracias. Damos por concluido este conversatorio. En primer lugar, agradeciendo a cada uno de los panelistas, a Ana, Pablo, Gregorio, agradeciendo su presencia a quienes están presencialmente aquí y también a quienes están conectados vía Zoom y las otras plataformas de la universidad. Y esperando contar con su presencia en futuros eventos de la escuela, de la SPAE. Importante recordar, chicos, SPAE es una de las mejores escuelas de negocios del país y de la región. Escuela acreditada por el PMI, Global Accreditation Center, y la AACSB. Todos nuestros programas de maestrías, programas ejecutivos están acreditados y contamos con altos niveles de calidad en nuestros contenidos, en nuestros pensum, y esperamos poder contar con ustedes en siguientes webinars y conversatorios. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a nuestros panelistas, a nuestro moderador. Vamos a dar espacio porque sí tenemos un poquito de tiempo para un par de preguntas. Tenemos unas preguntas también de la gente que está conectada virtualmente. Hasta eso ustedes también quizás se animan a hacer alguna pregunta a nuestro panel. Les voy a leer una de las preguntas del Zoom y cualquiera que esté interesado en participar lo puede hacer. Felipe, que está conectado en el Zoom, nos pregunta, ¿cómo se puede lidiar con la falta de alineación entre las áreas o personas decisoras? Bueno, considero que es importante tener involucrado al negocio. El negocio es
el área que determina o que ya ha hecho el análisis previo de que el específico proyecto o la iniciativa en la que estamos trabajando va a tener algún tipo de beneficio para la compañía, ya sea un beneficio de mejorar el rendimiento de algo, de tener algún incremento en ganancias, etcétera. Entonces, lo mejor es tener alineado al área de negocio para que el área de negocio determine con números, con análisis, con pruebas, cuál es el beneficio que se va a tener. Y de acuerdo, y teniendo pues a todas las personas conectadas con esto, que ellos tomen una decisión entre ellos, ¿no? Y mencionar, ok, esta iniciativa me genera X beneficio, ¿a qué le damos prioridad? El negocio es el que debe mencionar a qué se le da prioridad en si es que tenemos un sinnúmero de iniciativas que son prioritarias, como lo mencionaba Gregorio. Muchas veces todo es prioridad, pero realmente no se tiene esa conciencia de asignar una prioridad real que va a dar beneficio a la organización. Sí, lo que quería comentar también es que siempre es importante, digamos, involucrarlos también en estos temas de co-creación a los stakeholders, porque, digamos, ahí ellos ya se sienten, digamos, agregados, ¿no? O sea, como que no importantes, pero sí se sienten parte de ese proyecto al que vamos a construir, ¿no? Y algo que me sucedió a mí es que, por ejemplo, al segundo tiempo, había algunos stakeholders que no asistían, digamos, a la review porque ellos no sentían que no le impactaba lo que estábamos haciendo. Pero ya cuando comenzamos a co-crear con ellos en sesiones de ideación, talleres, entonces ya comenzaron a asistir y comenzaron a preguntar, comenzaron, digamos, a interesarse. Entonces siempre es bueno y es importante, sea digamos, del área de la cual tú dependas, sea de negocio, sea de tecnología, de operaciones, invitarlos y involucrarlos en eso. Sí. Ahí yo quisiera agregar más bien que tenemos que recordar que para los stakeholders siempre es importante indicar cuál es el retorno de la inversión del proyecto. Entonces, por ejemplo, si es un proyecto que le impacta a Contraloría o al área financiera, y yo le digo que con este proyecto van a reducir los costos al 20%, créanme lo que ella va a ser el primera persona que va a estar en la reunión todos los días y va a impulsar a que se realice y se logre. Por eso es importante invitar a los stakeholders y sobre todo identificarlos, como les dije, ¿no? Saber cuál es el que tiene la decisión, cuál es el influencer, cuál es el que está como que sí, si pasa bien, si no, bueno, ¿sí? Entonces, en los proyectos lo importante es eso, darle visibilidad al interesado y decirle, mira, de este proyecto vas a tener un 20% menos del costo, estoy seguro que le van a dar prioridad y se va a involucrar. Y en el momento que se involucre, vamos a tener casi más del 50% de éxito en ese proyecto. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta más, pero no sé si aquí alguien en el público quiera hacer alguna pregunta y vamos alternando. Que se escuchen las personas que están conectadas. um, más allá de proyectos de transformación digital. Es una organización que tiene dominados sus procesos internos, ¿no? ¿Qué tan viable es que toda nueva iniciativa se gestione a través de un proyecto que gestione y ejecute externo? Eso en primera instancia. ¿Qué características debería tener esta organización para que, en efecto, hacer que estos planes que se ejecutan por completo a través de un agente externo sean exitosos? Disculpa, ¿cuál es tu nombre? Jonathan. Para entender un poco la pregunta, tú estás indicando que estás en una organización que tiene sus procesos establecidos, sin embargo, el área de proyecto es tercerizada. Ok, lo primero que hay que hacer es, dentro del mercado, ver compañías que finalmente estén certificadas en proyectos y que tengan casos de éxito, en que tú puedas validar que efectivamente ellos están certificados en proyectos que han tenido éxito, que dentro de tu línea de negocio ellos hayan participado.
¿Por qué lo menciono esto? Porque no es lo mismo hacer un proyecto de una línea de negocio médico que llevarme un proyecto de construcción, por la naturaleza del proyecto. Entonces, eso es importantísimo. Luego de aquello, de que ya hemos visto a la compañía que certifica que tiene el aval de dirección de proyectos, que ha llevado proyectos de la misma línea de negocio mía, pues ahí ya significa ir a la siguiente parte de la formalidad, de tener un acuerdo, de firmar NDA, porque hay que tener la ley de protección de datos, ¿sí? Y de ahí, de nuestro lado, y eso es algo importantísimo, de tecnología tiene que haber un responsable que lleve en conjunto con esta empresa externa la gestión de proyectos. Porque si ustedes, como organización, le damos todo al externo, pues ellos no van a ir acorde a la necesidad del negocio. Eso lo puedo decir porque lo viví en algún ente regulatorio que el externo decidía y no había nadie de la parte del regulatorio que le pueda definir y indicar eh, los avances, las priorizaciones. Siempre tiene que haber un director de proyecto del lado de tu compañía, por así decirlo, que esté validando internamente en todas sus áreas las prioridades y él defina con la parte de aquí. Eso no implica que no estén en reuniones en conjunto, por supuesto, sí pueden estar dentro de todas las áreas, pero el éxito, eso te va a llevar que tengas un director que esté en la capacidad de poder direccionar y guiar en conjunto con el externo. Ahondando un poco más en la respuesta, yo también agregaría que la organización, desde la parte jurídica, la parte legal, puede blindarse estableciendo un contrato flexible y a su vez ese contrato debe, digamos, si las circunstancias tienden a cambiar en el tiempo, se pueden agregar addendums y también ley de protección de datos, ley de seguridad informática, non-disclosure agreements, para que, digamos, los datos o los secretos de la organización no pasen a terceros, ni los datos de los colaboradores. La parte económica, financiera, legal de la organización que está contratando, la contratante no puede, digamos, filtrarse detalles técnicos de esa organización por obvias razones. Eso principalmente. No, y ahí hay que agregarle que el software que ellos realicen sea de propiedad de ustedes. Sí, porque cuando tú contratas empresas, de repente el desarrollo te lo dan, pero no es tuyo. Tienes que quedarte con todo eso dentro de tu organización. Por eso decía acuerdos de NDA, confidencialidad y que no se puedan ir porque ellos pueden llevar este ejemplo, este proyecto a otros clientes muy parecidos o competencia tuya y sería pues algo desleal. Claro. Arrancaba, cuando hice mi pregunta, diciendo, más allá del proyecto que estamos dedicando, viéndolo en un marco amplio de gestión de proyectos como tal. Pero mi pregunta sobre todo está enfocada en cuáles son las características de la organización, porque de acuerdo a lo que ustedes ahorita mencionan, entonces básicamente si cualquier organización que tenga un responsable claro del proyecto, que tenga una cobertura legal adecuada, si escogen a una empresa certificada con experiencia en el campo, siempre vamos a tener proyectos exitosos. Básicamente, esa sería la conclusión. Estoy resumiendo de manera adecuada. Depende. Exacto. Yo lo que creo es que mucho tiene que ver, y esto que es algo que siempre se habla bastante, ¿no? La cultura organizacional, ¿no? Hay una serie de entramados por detrás que son los que de hecho habilitan. El papel aguanta todo, ¿sí? Los procedimientos están allí, las buenas prácticas están allí, entonces, ¿cómo gestionamos a la gente detrás para hacer que las cosas pasen? Y esto para mí es una de esas partes críticas, ¿no? ¿Cómo hacemos que una organización esté habilitada? Creo yo que es mucho más difícil cuando tienes un actor externo, ¿no? Porque al externo es más difícil de controlar, como bien decía Gregorio. Entonces, si yo estoy preparado para hacer que mis proyectos siempre se ejecuten, o sea, tengo una alta tasa de éxito, inclusive cuando están gestionados desde afuera, quiere decir que internamente voy a ser más. Entonces, la idea es eso, ¿no? ¿Cuáles son esas características que debería tener esta organización para poder gestionar incluso cuando todo el proyecto es gestionado desde afuera? No sé si ahí
aterricé mejor la pregunta. Sí, o sea, tienes que tener claro que el director de proyecto tiene que tener llegada hacia las áreas que priorizan los proyectos. ¿Por qué? Porque si ese es tu director el que va a dar de frente, ¿no verdad? Y va a dar el input a este externo, si él no llega a tener los interesados, como diría yo, bien definidos, los requerimientos van a pasar a todos priorizados y no va a saber qué llevarle al externo para que realicen los proyectos. Entonces va en base a la cultura también, porque si a mi interna yo no logro poder tener un backlog priorizado de todos los requerimientos que necesita la empresa, muy mal podría llevarle a un tercero a indicarles quiero que me hagan esto o realicen este tema de aquí. Entonces, mucho va de la gestión y la habilidad que tenga la parte interna, tu director de proyecto, en la habilidad de poder buscar ese interesado, de obtener la mayor beneficio de los proyectos, priorizarlos y de ahí externalizarlos. ¿Qué es lo que hace la empresa? Es que no se llenan de áreas de desarrollo. En vez de tenerlos dentro de la compañía, efectivamente, sí hay empresas de tecnología que te realizan el desarrollo. Pero para eso tiene que haber un buen director de proyecto que esté orquestando a la interna todos los proyectos y tenga una oficina en la que tenga el aval de decir lo que decía Pablo, ¿no? Podría priorizar este año o en este trimestre voy a hacer 2 proyectos que mejoren la operativa financiera. O voy a permitir hacer 2 automatizaciones para que el contable ya no se amanezca en el cierre del mes, sino que venga una IA o un robot y haga todo ese proceso. Pero lo llevo y lo implemento en un externo. Pero el director es el que tiene que al interno orquestar en la compañía y enseñar a sus interesados cuál es el valor que requiere tal o cual proyecto, cómo va a ser el retorno de la inversión y qué beneficio va a tener la compañía como para que se pueda priorizar y darle a un externo. Por ahí podría ser. Bueno, yo ahí agregando un poco, yo siempre lo tengo que llevar a una cultura ágil, ¿no? Entonces siempre vuelvo a las bases. Proyectos, interacciones, perdón, sí, personas y conversaciones entre las personas sobre procesos y herramientas, ¿no? Entonces creo yo que debería haber más colaboración y si no es totalmente un tema de agilidad, por lo menos implementar prácticas ágiles, o sea, llevar esto, digamos, a un acercamiento semanal, una vez a la semana, por ejemplo, tomarlo como una daily, hacer una retrospectiva al finalizar el mes, o sea, qué estamos mejorando, en qué nos podemos acercar más, qué lineamientos, acuerdos debemos llegar, y también que te vaya entregando, digamos, ciertos entregalos o pequeños incrementos mensualmente, quizás puede ser, ¿no? Quizás 2 semanas es muy corto para ellos, ellos no están dentro de este tema de esta cultura ágil, pero sí, digamos, yo creo que deben llegar a acuerdos y lineamientos desde el inicio de cómo ustedes, digamos, van a sentir mayor seguridad de tenerlos como un proveedor, digamos, que realmente resuelva sus problemas. Entonces yo voy, digamos, apuntando, digamos, a ese tema de más de colaboración. Ahí Bien, quisiera ¿alguna acotar. otra pregunta? Ah, perdón. Sigue. Quisiera acotar algo adicional porque lo escuché y lo viví muy, muy de cerca. Eh, Cuando una compañía, así sea que el proyecto esté gestionado por una compañía externa, es muy importante mantener a todos informados con claridad, tener una comunicación clara y asertiva. A esto es a lo que vamos. Mantener a todas las personas involucradas con claridad, aunque no vayan a tener ningún tipo de acción o de gestión en el proyecto, que todos estén informados. Preferible que todos estén informados a que omitamos alguna área que luego vaya a ser impactada y que durante el proyecto pues, exista algún riesgo de no poderlo concluir a tiempo o incrementen algunas del el tiempo, el costo, etcétera. Es sumamente importante eso y también es importante trabajar en la gestión del cambio. De nada me sirve tener una nueva aplicación llave en mano, el producto viene, me lo entregan y ya no tuve mucho esfuerzo del lado de la compañía, pero para las personas que están dentro de la compañía, dicen, no, pero si yo antes lo hacía en Excel, lo que decía Gregorio, ¿por qué ahora yo tengo que ingresar 10 campos? ¿Qué beneficio me va a dar esto? ¿Por qué si yo antes reportaba un error a través de email, ahora tengo que entrar, loguearme a una aplicación, incluir estos campos? Pero si uno le explica, mira, ¿sabes qué? Nosotros podemos aquí tener SLA para poder medir en qué tiempo te van a atender tu requerimiento, cuántos requerimientos tú reportas al mes, cuántos requerimientos son atendidos y son
completados en ese tiempo. Entonces, con esa claridad o con esa explicación que se le da a las personas interesadas o a la gente de la compañía, van a poder entender cuál es el valor realmente. Entonces, ahí vamos a poder ir trabajando. Va mucho, mucho de la mano la gestión del cambio, el cambio de mindset, la cultura organizacional, para que ellos entiendan de que no solamente es un proyecto que se entrega en 6 meses y que lo está trabajando otra compañía, sino que eso me va a traer un beneficio a mí. Tal vez al inicio vamos a tener un poco de resistencia, pero considero yo que con mucha claridad en cuál es el beneficio, podemos ir trabajando. Y eso también es algo del líder del proyecto, ¿no? Trabajar mucho en la negociación, crear estas alianzas con estas personas, pero siempre con claridad, porque las cosas ambiguas es como que eso es un problema. O sea, sí, me estás diciendo que me entregan un proyecto en 6 meses, pero ¿cómo yo voy a poder ver cuál es el avance? Entonces, si tenemos claridad desde el inicio, los mantenemos involucrados, los mantenemos informados durante el tiempo, creo yo que eso va a ir un poco suavizando esa relación. Sí. Bien, les damos un fuerte aplauso a nuestros panelistas por compartirnos precisamente desde su experiencia, su visión de este rol estratégico de la gestión de proyectos en las empresas. Vamos a finalizar este conversatorio esta mañana con una presentación muy importante, de valor también para ustedes. La maestría en gestión de proyectos, como les hemos comentado esta mañana, pues es un programa diseñado para desarrollar líderes capaces de gestionar proyectos, programas y portafolios alineados con la estrategia organizacional. Para conocer más de esta propuesta académica, quiero presentarles a Ana Laura Duarte del área comercial de SPAE, que nos va a comentar brevemente acerca de la maestría. Buenos días. Primero, quiero agradecerles por dedicar unos minutos de su tiempo para conocer más sobre la gestión de proyectos. Sabemos que el tiempo es un recurso muy valioso y el hecho de que esté aquí demuestra el interés que ustedes tienen por crecer profesionalmente. Queremos compartirle uno de los beneficios que tenemos justamente el día de hoy para todas las personas que se inscriban a la maestría en gestión